Mensaje. 2 Samuel. Capítulo 1. 1. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. 2. Y al tercer día aconteció, que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra, y adoró. Develación. Con la caída del ego, Saúl, comienza la era del alma, David. 2 días en Siclag representan el intervalo de purificación. 2 etapas de espera antes de la resurrección del tercer día. Siclag es el estado de la psiquis, el reposo, después de la batalla y antes del nuevo amanecer. El tercer día señala el nacimiento espiritual. El mensajero con vestidos rotos y tierra en la cabeza representa la humillación del yo, que reconoce su ruina y se inclina ante el alma victoriosa. La adoración a David es símbolo de la sumisión de la personalidad ante el Cristo íntimo. Mensaje. 3. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: heme escapado del campamento de Israel. 4. Y David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Develación. El campamento de Israel simboliza al pueblo interior, a las 12 facultades del alma. Escaparse de ese campamento significa huir de la disciplina esotérica, abandonar la guerra interior contra los defectos. Quien huye de su trabajo íntimo se convierte en un fugitivo espiritual. La huida del pueblo es el fracaso de las almas que no perseveran en la gran obra. La muerte de Saúl y Jonatán representa el ocaso de la voluntad terrenal, Saúl, y de la nobleza espiritual, Jonatán, cuando el iniciado sucumbe ante las fuerzas contrarias. Es la señal de una gran pérdida interior, un vacío de dirección y de fe. Mensaje. 5. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán su hijo? 6. Y el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Develación. David, el Cristo íntimo, indaga siempre la verdad. Pregunta a la conciencia, el joven mensajero, para verificar si el yo animal realmente ha sido vencido o si aún subsiste. El monte de Gilboa representa la prueba, la montaña de la lucha interior. Saúl, recostado sobre su lanza, indica que la voluntad mecánica ya no sostiene la guerra espiritual. Los carros y caballos que lo persiguen son las fuerzas del karma y los yoes que acosan al alma caída. Mensaje. 7. Y cuando él miró atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. 8. Y él me dijo: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Develación. Mirar atrás es la nostalgia de lo terreno, la duda que debilita. El llamado a este joven amalecita simboliza pedir ayuda al ego extranjero, a las fuerzas enemigas del alma. El amalecita es el símbolo del yo psicológico, enemigo declarado de Israel interior. Reconocerlo es aceptar que el enemigo habita en nuestra propia psiquis. Mensaje. 9. Y él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y aún toda mi alma está en mí. 10. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la diadema que tenía en su cabeza y la ajorca que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Develación. La voluntad caída pide a la mente animal que la destruya. Esto significa que el alma, en estado de angustia, se entrega al ego en lugar de entregarse a Dios. El yo psicológico se apropia de las coronas y ornamentos de la voluntad caída. Esto enseña que cuando la personalidad domina, se adueña de la energía espiritual y la ofrece al mundo profano. Mensaje. 11. Entonces David, trabando de sus vestidos, los rompió, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. 12. Y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo del Señor, y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Develación. El Cristo íntimo se duele por la caída de la voluntad y del alma noble. Rasgar los vestidos significa reconocer la desnudez interior, la falta de virtudes. El ayuno y el llanto son símbolos de penitencia y purificación. El cuchillo representa la ley inexorable del karma que corta cuando el iniciado se descuida. Mensaje. 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. 14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Develación. El ego nunca pertenece a Israel, siempre es extranjero en el templo del alma. Es el enemigo interno disfrazado de mensajero. El Cristo íntimo reprende al yo porque se atreve a destruir las energías ungidas, las facultades divinas. Solo Dios tiene derecho a dar y quitar la vida espiritual.
Mensaje. 15 Entonces llamó David a uno de los jóvenes, y le dijo: llega, y mátalo. Y él lo hirió, y murió. 16 Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido del Señor. Develación. El Cristo ordena a las fuerzas puras, los jóvenes, que destruyan al ego traidor. Aquí se muestra el trabajo consciente de eliminación de los defectos. Cada yo se condena por su propia palabra y acción. El ego es autoinculpatorio. Confiesa su crimen al apropiarse de lo divino. Mensaje. 17 Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. 18 Dijo también que enseñasen el arco a los hijos de Judá. He aquí así está escrito en el libro del derecho. Develación. El Cristo íntimo canta la endecha, el lamento sagrado, que es también enseñanza para las almas. Recordar las caídas para no reincidir en ellas. El arco es el símbolo de la ciencia esotérica y del dominio de las energías sexuales. Enseñarlo a los hijos de Judá es transmitir la gnosis a los que luchan en la tribu mística del león. Mensaje. 19 La gloria de Israel, muerto sobre tus collados. ¿Cómo han caído los valientes? 20 No lo denunciéis en Gat, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Develación. Es el lamento de la caída de las virtudes, de los valores heroicos del alma. Cuando los valientes, las fuerzas internas, caen, Israel pierde su gloria. El fracaso interior no debe ser divulgado a los profanos. Los filisteos y los incircuncisos representan a las fuerzas negativas que se alegran cuando el iniciado tropieza. El trabajo espiritual es íntimo, y las caídas se viven en secreto para levantarse en silencio. Mensaje. 21 Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. 22 Sin sangre de muertos, sin grosura de valientes, la saeta de Jonatán nunca volvió atrás, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Develación. El monte de Gilboa representa el lugar interior de la derrota espiritual. La maldición de que no caiga rocío ni lluvia es el retiro de la gracia divina cuando el alma fracasa. El escudo de Saúl, símbolo de la voluntad ungida por el aceite sagrado, la energía crística, fue desechado. Se perdió la protección porque se abusó de la fuerza sexual. La saeta y la espada son símbolos de la palabra y de la acción. Jonatán y Saúl fueron instrumentos de lucha, siempre entregados a la batalla. Mas la gloria de esa fuerza se perdió, pues aun los instrumentos más nobles perecen si el alma no permanece fiel al Eterno. Mensaje. 23 Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados. Más ligeros que águilas, más fuertes que leones. 24 Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, que os vestía de escarlata en sus fiestas, que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Develación. Aquí se muestra la unión entre la voluntad terrenal, Saúl, y la nobleza espiritual, Jonatán. Ambos simbolizan facultades del alma que, aunque distintas, estaban ligadas. Su comparación con águilas y leones muestra la grandeza de estas potencias cuando están activas. Pero también recuerda que ni las más altas facultades permanecen sin disciplina interior. Las hijas de Israel son las virtudes y emociones del alma. Saúl las vistió con gloria exterior, escarlata y oro, mas no pudo darles el oro puro del espíritu. El lamento es por una realeza exterior que no alcanzó la perfección interior. Mensaje. 25 ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. 26 Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. 27 ¿Cómo han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra? Develación. El valiente que muere en la altura representa la virtud que cae en el monte de la prueba. Jonatán, símbolo de amistad y pureza, perece en lo alto. La tragedia de las potencias superiores cuando no se sostiene la vigilancia. El amor de Jonatán hacia David representa la fidelidad del alma hacia el Cristo interior. Este amor supera al de las pasiones terrenales, porque es un lazo del ser, un amor espiritual que une la conciencia al Redentor íntimo. Las armas de guerra son las herramientas esotéricas, las virtudes, los dones del espíritu. Cuando los valientes caen, esas armas desaparecen, y el alma queda desarmada frente al enemigo interno. Mensaje. Capítulo 2. 1 Después de esto, aconteció que David consultó al Señor, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. 2 Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo. Develación.
El Cristo íntimo siempre consulta al Padre. Subir a Judá significa elevarse en la tribu del león, en la fuerza del Cristo. Hebrón simboliza la unión, el lugar donde las almas se congregan para recibir al verdadero Rey interior. Las dos mujeres representan aspectos del alma femenina interior. Ahinoam, la belleza natural de la psique, y Abigail, la inteligencia y prudencia espiritual que surge después de la prueba con Nabal, la necedad. David, el Cristo, las integra en su obra. Mensaje. 3. Y llevó también David consigo los varones que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. 4. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Develación. El Cristo no trabaja solo. Todas las partes del ser, simbolizadas en los varones y sus familias, participan de la obra. Morar en Hebrón es vivir en comunión con la fuerza del león de Judá. La unción de David como rey muestra el triunfo del Cristo íntimo en el corazón del iniciado. Los de Jabes de Galaad que sepultan a Saúl representan las virtudes que guardan con respeto la memoria de la voluntad caída, dándole reposo. Mensaje. 5. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl en haberle dado sepultura. 6. Ahora pues, el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Develación. El Cristo bendice a quienes practican la piedad aun con lo que fue defectuoso. Dar sepultura es simbolizar la transmutación. El error pasado se transforma en enseñanza y se entrega a la tierra del olvido. El Cristo premia la misericordia con misericordia. El que sabe tratar con respeto las caídas del pasado recibe gracia y verdad, porque la compasión es la llave de la redención. Mensaje. 7. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues que muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. 8. Mas Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset hijo de Saúl, y lo hizo pasar al real. Develación. El Cristo pide valor. La antigua voluntad, Saúl, ha muerto, ahora el Cristo gobierna. Pero el iniciado debe esforzarse. La unción no significa reposo, sino lucha más elevada. Abner representa las fuerzas de la mente que aún defienden la herencia del hijo caído. Isboset, hijo de Saúl, simboliza el remanente del ego que busca usurpar el reino. El ego siempre intenta levantarse de nuevo, aun cuando el Cristo ya fue ungido. Mensaje. 9. Y lo alzó por rey sobre Galaad, y sobre Jesuri, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, y sobre Benjamín, y sobre todo Israel. 10. De 40 años era Isboset hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solo la casa de Judá seguía a David. Develación. Isboset, hijo de Saúl, simboliza el ego que, aunque la voluntad terrenal ya cayó, todavía busca reinar en los diferentes territorios del alma. Galaad, el recuerdo; Jesuri, la sensualidad; Jezreel, la siembra de acciones; Efraín, la mente; Benjamín, la psique inferior. El ego siempre busca imponerse sobre todo Israel interior. El número 40 está ligado a las pruebas iniciáticas, a los ciclos de purificación. El ego, Isboset, se levanta en medio de la prueba, pero su reinado es efímero. Solo 2 años. La casa de Judá, símbolo de las fuerzas crísticas, permanece fiel a David, al Cristo íntimo. Mensaje. 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. 12. Y Abner hijo de Ner salió del real a Gabaón con los siervos de Isboset hijo de Saúl. Develación. El 7 representa el trabajo completo de las 7 regiones del alma. 6 meses simbolizan la mitad del círculo zodiacal, una obra aún en proceso. El reinado de David en Hebrón muestra el Cristo estableciendo orden en las fuerzas internas antes de tomar el reino entero. Abner, la mente calculadora, sale a enfrentarse con las fuerzas crísticas. Gabaón significa colina, lugar de batalla interna donde las tendencias egoicas se confrontan con la conciencia. Mensaje. 13. Y Joab hijo de Sarbia, y los criados de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y cuando se juntaron, separaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro. 14. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora, los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Develación. El estanque simboliza las aguas sexuales, campo de la lucha interior. De un lado, el ego, Isboset y Abner; del otro, las fuerzas del Cristo, David y Joab. La batalla siempre se define en las aguas de la transmutación. El levantarse de los jóvenes significa poner en acción las energías vitales, las fuerzas incipientes del alma. La lucha espiritual comienza con la prueba de esas fuerzas en combate. Mensaje.
15 entonces se levantaron, y en número de 12, pasaron de Benjamín de la parte de Isboset hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. 16 y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero, y le metió su espada por el costado de su compañero, y cayeron a una. Y fue llamado aquel lugar, el Catazurim, la heredad de los fuertes, el cual está en Gabaón. Develación. Los 12 contra 12 simbolizan la lucha de las 12 facultades del alma. Unas esclavas del ego, Isboset, otras al servicio del Cristo, David. Es la eterna batalla entre los valores del ser y los agregados psicológicos. La lucha es tan profunda que ambos bandos se hieren mutuamente. Esto enseña que en la guerra interior se sacrifican fuerzas de ambos lados hasta que lo falso muere y lo verdadero resplandece. La heredad de los fuertes es el campo donde solo los valientes en la hora pueden prevalecer. Mensaje. 17 Y hubo aquel día una batalla muy recia, donde Abner y los varones de Israel fueron vencidos de los siervos de David. 18 Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, y Abisai, y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del monte. Develación. La mente y sus ejércitos, Abner y los varones de Israel, son derrotados cuando el Cristo íntimo actúa. La conciencia despierta siempre vence al ego, aunque el combate sea arduo. Los 3 hijos de Sarbia representan fuerzas guerreras del alma. Joab, voluntad en la lucha, Abisai, valentía, y Asael, rapidez de comprensión. Asael, ágil como corzo, simboliza la ligereza de la mente, despierta que corre tras la verdad. Mensaje. 19 El cual Asael siguió a Abner, yendo tras de él, sin apartarse a diestra ni a siniestra. 20 Y Abner miró atrás, y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Develación. La rapidez del alma busca alcanzar a la mente astuta, Abner. No desviarse ni a diestra ni a siniestra significa la fidelidad de la conciencia en su persecución del ego. El ego reconoce cuando la conciencia lo persigue. El diálogo muestra que la mente se ve descubierta por el alma vigilante. Mensaje. 21 Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y agárrate a alguno de los jóvenes, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. 22 Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque te heriré derribándote en tierra, y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? Develación. El ego intenta desviar a la conciencia. Ocúpate de otros defectos, de jóvenes más débiles, toma despojos fáciles. Pero Asael no cede. La conciencia persigue directamente al general de la mente, no se conforma con pequeñas victorias. El ego amenaza a la conciencia con la caída, con el derribo a tierra. Abner teme a Joab, voluntad guerrera, pues sabe que el alma unida al Cristo no le permitirá escapar. Pero advierte: la mente, en su astucia, puede herir incluso a la conciencia que la persigue. Mensaje. 23 Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por las espaldas, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se paraban. 24 Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se les puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Develación. La quinta costilla corresponde al centro emocional, asiento del amor y de la fuerza vital. Asael, que representa la conciencia rápida, muere atravesado por la mente astuta, Abner. Esto nos enseña que la mente, cuando no se maneja con prudencia, puede herir gravemente el corazón espiritual. El detenerse de los que pasaban significa la impresión profunda que deja la caída de una virtud. El sol que se pone es símbolo de la pérdida de la luz interior. El collado de Ama y el camino del desierto representan la soledad y las pruebas del iniciado cuando persigue al ego. El día declina porque la conciencia no puede sostenerse mucho tiempo sin el auxilio de lo alto. Mensaje. 25 Y se juntaron los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y se pararon en la cumbre del collado. 26 Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá el cuchillo perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo sigue amargura? ¿Hasta cuándo no has de decir al pueblo que se vuelvan de seguir a sus hermanos? Develación. Los hijos de Benjamín aquí son las fuerzas psíquicas inferiores, unidas al ego. Se ponen en la cumbre como si fueran legítimas dueñas de la altura, pero en realidad solo representan la rebelión de la mente contra el orden crístico. El ego, Abner, apela a la compasión de la conciencia. Pregunta si la lucha será eterna. Insinúa que el camino de la guerra interior es amargo. Así actúa el yo psicológico. Busca persuadir al iniciado de abandonar la lucha. Mensaje. 27 Y Joab respondió: vive Dios que si no hubieras hablado, ya desde esta mañana el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos.
28 Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no siguió más a los de Israel, ni peleó más. Develación. Joab, la voluntad en guerra, revela que la confrontación habría terminado antes, si el ego no hubiese hablado, es decir, si no hubiese surgido con sus justificaciones. La mente siempre prolonga la batalla con sus razonamientos. El cuerno es símbolo del verbo sagrado. Cuando la palabra divina suena, la batalla cesa. La paz llega cuando la voluntad crística hace un llamado desde lo alto. Mensaje. 29 Y Abner y los suyos caminaron por la campiña toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bet-Orón y llegaron al real. 30 Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Develación. Pelego, Abner y sus hombres, se retira en la oscuridad, en la noche psicológica. El cruce del Jordán representa el tránsito de estados internos. El ego siempre busca un campamento donde reorganizarse, pues nunca se da por vencido fácilmente. El precio de la batalla espiritual es la pérdida de virtudes. Asael, símbolo de la conciencia ligera, y 19 hombres, número que alude al arcano 19. La inspiración y la prueba entre la luz y las tinieblas son el costo de esta confrontación interna. Mensaje. 31 Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, que murieron. Tomaron luego a Asael, y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. 32 Y caminaron toda aquella noche Joab y los suyos, y les amaneció en Hebrón. Develación. La muerte de 360 hombres representa la destrucción de ciclos egoicos, 360 igual círculo completo. La conciencia herida, Asael, es devuelta al sepulcro de su padre en Belén, es decir, al origen crístico, pues Belén es la casa del pan de vida, símbolo del nacimiento interior. Tras la lucha nocturna, llega el amanecer en Hebrón, símbolo de la unión y la luz espiritual. La noche de pruebas concluye en la aurora de la conciencia iluminada por el Cristo. Mensaje. Capítulo 3. 1 Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, mas David se iba fortificando, y la casa de Saúl iba en disminución. 2 Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam jezreelita. Develación. La guerra entre la casa de Saúl, la voluntad egoica, y la casa de David, el Cristo íntimo, es continua. Mientras el Cristo crece en el iniciado, el yo psicológico se va debilitando. Este proceso es lento y prolongado. La gran obra requiere paciencia y constancia. Los hijos de David simbolizan las virtudes, frutos de la unión del Cristo con las distintas potencias del alma. Amón, el primogénito, representa la primera emanación de la conciencia redimida. Ahinoam, la jezreelita, es la belleza natural del alma que ahora engendra frutos espirituales en Hebrón, la ciudad de la unión. Mensaje. 3 Su segundo Kileab, de Abigail, la que era mujer de Nabal, el del Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai rey de Jesur. 4 El cuarto, Adonías hijo de Agit. El quinto, Sefatías hijo de Abital. 5 El sexto, Itream, de Egla mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Develación. Los 6 hijos de David en Hebrón representan las 6 fuerzas pasionales que nacen en el alma humana cuando aún no se ha conquistado la totalidad del ser. Hebrón es símbolo del trabajo interior en medio de la guerra psicológica. Cada hijo es una energía, un aspecto del ego que se manifiesta bajo diferentes nombres y formas. Solo cuando esas fuerzas son redimidas por la alquimia y la muerte mística, el alma puede engendrar al hijo de oro de la alquimia, el Cristo íntimo. Mensaje. 6 Y como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner hijo de Ner se esforzaba por la casa de Saúl. 7 Y Saúl había tenido una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja. Y dijo Is-Boset a Abner: ¿Por qué has entrado a la concubina de mi padre? La guerra entre las casas de Saúl y de David es la guerra interior entre el ego, Saúl, y el alma consciente, David. Abner, general de Saúl, es la mente que se esfuerza por sostener las estructuras muertas del yo. Mientras exista dualidad y división interna, el discípulo se debate entre las fuerzas del pasado, Saúl, y la nueva corriente espiritual, David. La concubina Rizpa es símbolo de la energía sexual mal utilizada, la cual pertenece al reino del ego, Saúl. Is-Boset, hijo débil de Saúl, representa al yo que reclama dominio sobre esa energía. La pregunta a Abner es el reclamo del ego al intelecto. ¿Por qué tocas el fuego sexual que me pertenece? Mensaje. 8 Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perros respecto de Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en las manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer?
9 Así haga Dios a Abner y así le añada, si como ha jurado el Señor a David no hiciere yo así con él. 10 Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Develación. El intelecto, Abner, se indigna cuando se le acusa de mal manejo del sexo, porque cree que actúa con justicia. Pero aunque la mente se crea noble, está impregnada del pecado original. La fornicación, el pecado de la mujer es el abuso de la energía creadora. La mente siempre busca justificarse y mostrarse inocente, aunque esté ligada a Saúl, al ego. El intelecto, cansado de servir al ego, se vuelca finalmente a favor del alma, David. Este momento representa cuando la mente se entrega al ser y reconoce que el reino, la psique, debe pertenecer al Cristo íntimo y no al yo. Desde Dan hasta Beerseba significa totalidad. La conciencia debe regir desde lo más bajo hasta lo más alto del ser humano. Mensaje. 11 Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. 12 Y envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿cuya es la tierra? Y que le dijesen, haz alianza conmigo, y he aquí que mi mano será contigo para volver a ti a todo Israel. Develación. Is-Boset, el yo débil, no puede oponerse al poder del intelecto cuando éste decide cambiar de bando. Así, el ego pierde fuerza y queda en silencio cuando la mente se orienta hacia lo divinal. La mente, Abner, busca hacer alianza con el alma, David. La pregunta, ¿de quién es la tierra?, es profundamente esotérica. La tierra es el cuerpo físico, vehículo del alma. Si la mente se somete al Cristo íntimo, todo Israel, todas las partes del ser, podrán retornar a la unidad interior. Mensaje. 13 Y David dijo, bien, yo haré contigo alianza, mas una cosa te pido, y es que no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vinieres a verme. 14 Después de esto, envió David mensajeros a Is-Boset hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme a mi mujer Mical, la cual yo desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Develación. Mical, esposa de David, simboliza el alma humana legítimamente unida al ser, pero arrebatada por Saúl. Para que la mente se una verdaderamente al alma, primero debe restituirse esa parte del alma que había sido raptada por el ego. Nadie puede entrar a la alianza del Cristo sin devolver al alma lo que le pertenece. Los 100 prepucios de filisteos son símbolo de la transmutación sexual, de la eliminación de la impureza carnal. David conquistó el derecho al alma, Mical, a través de la castidad científica y la guerra interior contra los defectos, filisteos. Por ello reclama su unión legítima. La unión del alma con el ser. Mensaje. 15 Entonces Is-Boset envió, y la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. 16 Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Develación. Paltiel representa al yo psicológico que se apropió del alma. Pero esa unión es ilegítima, pues el alma no pertenece al ego, sino al Cristo. Por eso debe ser retirada de su falso marido y devuelta a su legítimo esposo, David, el alma consciente. El ego sufre cuando pierde el dominio del alma, la sigue y llora como un amante frustrado. Pero Abner, la mente que ya se inclinó hacia el ser, ordena al yo que retroceda. El llanto del ego es inútil. El alma debe volver a su legítimo dueño, el Cristo íntimo en nosotros. Mensaje. 17 Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, ayer y anteayer procurabais que David fuese rey sobre vosotros. 18 Ahora, pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Develación. El intelecto, Abner, una vez que se orienta al alma, busca convencer a las demás partes de la psique, los ancianos de Israel, de que solo el ser, David, debe reinar. Ayer y anteayer significa los intentos pasados de la conciencia de imponerse sobre el ego, que fueron olvidados. La mente recuerda a la multitud interior que siempre se ha anhelado la guía del Cristo íntimo. El intelecto reconoce el mandato divino. Solo a través del Cristo íntimo, David, puede el alma liberarse de los filisteos, defectos psicológicos y de todos los enemigos internos, yoes pasionales, codicias, orgullos. La verdadera liberación no viene del ego ni de la mente, sino de la encarnación del Verbo. Mensaje. 19 Y habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo el parecer de los de Israel y de toda la casa de Benjamín. 20 Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Develación. Benjamín simboliza la parte más íntima y misteriosa del alma, el hijo menor, la fuerza oculta en lo profundo. El intelecto, ya rendido al ser, lleva estas potencias secretas hacia David, el alma solar, para que todas las partes internas se unifiquen bajo un solo rey.
Los 20 hombres son símbolo de las facultades interiores ya sometidas al Cristo. El banquete es la Eucaristía interior, la comunión del alma con las potencias redimidas. Hebrón representa el trabajo consciente en la fragua encendida de Vulcano, la transmutación sexual y la purificación del corazón. Mensaje 21. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo alianza, y tú reines como deseas. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. 22. Y he aquí los siervos de David y Joab, que venían del campo, y traían consigo gran presa. Mas Abner ya no estaba con David en Hebrón, que ya lo había él despedido, y él se había ido en paz. Develación. El intelecto promete reunir todas las partes dispersas del alma, Israel, bajo la dirección del Cristo interior. Se fue en paz significa que la mente, cuando se somete al ser, encuentra reposo, armonía y equilibrio. Los siervos de David y Joab representan las fuerzas guerreras que combaten en el campo psicológico. Traen presa, es decir, avances y conquistas contra los defectos. Pero al no ver a Abner, la mente rendida al ser, surge la desconfianza y el germen del conflicto. Mensaje 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. 24. Entonces Joab vino al rey, y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí habíase venido Abner a ti. ¿Por qué pues lo dejaste que se fuese? Develación. Joab, el fuego marcial de la voluntad guerrera, recibe la noticia de que el intelecto se ha aliado con el ser. Pero la voluntad mecánica, todavía ligada al rencor y a la venganza, no comprende la reconciliación superior y sospecha de engaño. La voluntad no iluminada cuestiona al ser, reprochando la alianza con la mente. Esto muestra cómo dentro del iniciado aún hay lucha entre las fuerzas de la guerra psicológica y las decisiones serenas del Cristo interior. Mensaje 25. Sabes tú que Abner hijo de Ner ha venido para engañarte, y a saber tu salida y tu entrada, y por entender todo lo que tú haces. 26. Y saliéndose Joab de con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin saberlo David. Develación. La voluntad desconfía de la mente, porque sabe que el intelecto siempre busca justificarse y manipular. Joab teme que la mente vuelva a engañar al alma y usurpar su lugar. Esta duda refleja la constante vigilancia que debe tener el discípulo. La mente es traicionera mientras no esté plenamente muerta. La voluntad, Joab, dominada por la desconfianza, llama de nuevo a la mente, Abner, sin autorización del ser. El pozo de Sira es símbolo de las profundidades subconscientes, donde la mente puede ser atrapada de nuevo en viejos hábitos y rencores. Mensaje 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, lo apartó Joab al medio de la puerta, hablando con él blandamente, y allí le hirió por la quinta costilla, a causa de la muerte de Asael su hermano, y murió. 28. Cuando David supo después esto, dijo: limpio estoy yo y mi reino, por el Señor, para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner. Develación. La voluntad mata al intelecto en venganza. La quinta costilla es el centro emocional, lugar donde el dolor del rencor se aloja. Asael, hermano de Joab, representa una fuerza interior sacrificada por la mente en el pasado. La venganza muestra que aún falta purificación. La voluntad no iluminada puede cometer crímenes contra la mente, en vez de redimirla con comprensión y muerte mística. El ser no se mancha con los crímenes de la voluntad desobediente. El Cristo íntimo permanece puro, aunque dentro del discípulo surjan actos de violencia interior. El alma reconoce que la muerte de la mente no ocurrió en justicia, sino por venganza. Mensaje 29. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien tenga falta de pan. 30. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había muerto a Asael, hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Develación. La maldición de David sobre la casa de Joab es simbólica. La voluntad que actúa sin la guía del ser trae enfermedades del alma. Flujo, pérdida de energía sexual, lepra, impureza, bastón, debilidad, cuchillo, muerte violenta de valores internos, y hambre, carencia espiritual. Así paga la voluntad mecánica que mata sin justicia. La repetición del ciclo de violencia refleja la ley de recurrencia. El yo mata porque fue herido antes. Joab y Abisai representan la voluntad atada al rencor y a la justicia humana, que nunca es la justicia divina. Solo la muerte del ego puede romper el círculo vicioso de acción y reacción. Mensaje 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: romped vuestros vestidos, y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro.
32 Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Develación. Romper los vestidos y ceñirse de cilicio significa arrepentimiento y humildad interior. David, el alma consciente, muestra dolor por la muerte del intelecto, Abner, que pudo haber servido al ser. El duelo es el reconocimiento de que la mente, en vez de transformarse, fue destruida por la violencia de la voluntad. El entierro en Hebrón representa que la mente caída es guardada en el lugar del trabajo interior. El llanto del rey y del pueblo muestra la desolación del alma cuando se pierde una facultad que, si hubiese sido redimida, habría servido al camino. El discípulo debe lamentar sus errores y aprender de ellos. Mensaje. 33 Y endechando el rey al mismo Abner, decía: murió Abner como muere un loco. 34 Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Develación. El lamento revela que la mente murió sin sabiduría, como muere un insensato, sin rendirse totalmente al ser. La locura es símbolo del desorden interior y del egoísmo. El alma comprende que el intelecto, en lugar de ser un instrumento de la luz, terminó siendo víctima de la violencia. El intelecto estaba libre. Podía haber escogido servir al ser. No estaba prisionero, pero cayó como caen los necios frente a los yoes malvados. El pueblo, las facultades interiores, llora porque se pierde una herramienta valiosa cuando no se sublima la mente, sino que se destruye por el rencor. Mensaje. 35 Y como todo el pueblo viniese a dar de comer pan a David, siendo aún de día, David juró, diciendo: así me haga Dios y así me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan, o cualquier otra cosa. 36 Así entendió todo el pueblo, y plugo en sus ojos, porque todo lo que el rey hacía parecía bien en ojos de todo el pueblo. Develación. El ayuno de David simboliza la penitencia y el recogimiento del alma. No se alimenta porque reconoce que la muerte del intelecto no fue injusticia divina, sino por malicia humana. El ayuno es señal de recogimiento y de expiación interior. El pueblo reconoce la rectitud del alma cuando actúa con humildad y arrepentimiento. El ser se manifiesta en el alma que sabe llorar y corregirse, no en la violencia. Por eso el pueblo se complace en el proceder de David. Mensaje. 37 Y todo el pueblo y aun todo Israel entendieron aquel día que no había venido del rey que Abner hijo de Ner muriese. 38 Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que ha caído hoy en Israel un príncipe, y grande? 39 Que yo ahora aún soy tierno rey ungido. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, muy duros me son. El Señor dé el pago al que mal hace, conforme a su malicia. Develación. El alma muestra públicamente que no fue ella quien dio muerte al intelecto. Así se aclara que el Cristo interior no destruye, sino que transforma. La muerte del intelecto fue obra de la voluntad mecánica, no del ser. El intelecto es un príncipe en el microcosmos hombre. Aunque traicionero, si no está iluminado, tiene una grandeza que, bien dirigida, sirve al ser. Por eso David lo reconoce como grande. La mente es un poder real que debe ser redimido, no aniquilado con violencia. David reconoce su fragilidad espiritual. El alma apenas comienza su reinado interior. Los hijos de Sarbia, Joab y Abisai, representan la voluntad dura, violenta, no sublimada, que actúa sin la luz de la compasión. Solo el Señor, la ley divina, puede dar a cada cual el pago que merece según su malicia. Mensaje. Capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le descoyuntaron, y fue atemorizado todo Israel. 2 Y tenía el hijo de Saúl 2 varones, los cuales eran capitanes de compañía, el nombre de uno era Baana, y el del otro Recab, hijos de Rimón beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era contada con Benjamín. 3 Estos beerotitas se habían huido a Gitaim, y habían sido peregrinos allí hasta entonces. Develación. El hijo de Saúl, Isboset, es el ego débil que sostenía un poder ilusorio. Al saber que la mente, Abner, ha muerto, se queda sin fuerzas. Así también Elió pierde su sostén cuando el intelecto deja de servirle, y todo Israel, las partes del ser, se conmueven y tiemblan ante la crisis interna. Baana y Recab representan dos yoes traicioneros que habitan dentro del ego. Son capitanes de compañía, es decir, dirigen tropas de defectos. Proceden de Benjamín, la parte misteriosa del alma, pero deformada en el exilio psicológico, Gitaim. Estos yoes oportunistas aparecen cuando el ego está débil para acabar de traicionarlo. Mensaje. 4 Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies de edad de 5 años, que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino de Jezreel, le tomó su ama y huyó. Y como iba huyendo deprisa, cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Develación.
Mefiboset, el hijo lisiado, es símbolo del alma humana herida desde la infancia espiritual, incapacitada para andar rectamente por causa de las caídas pasadas. El número 5 alude a los 5 centros de la máquina humana, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, los cuales quedan desajustados cuando huimos del trabajo interior. El alma que huye es la personalidad, que al correr sin dirección hace caer al alma y la deja coja, incapaz de caminar en el sendero sin ayuda del ser. Mensaje. 5. Los hijos, pues, de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo en su cámara la siesta. 6. Entonces entraron ellos en medio de la casa en hábito de mercaderes de grano, y le hirieron en la quinta costilla, y se escaparon Recab y Baana su hermano. Develación. El mayor calor del día es símbolo de la hora de la prueba, cuando el fuego de las pasiones humanas arde en su mayor intensidad. Is-Boset dormía, lo cual significa que el alma humana suele estar adormecida, inconsciente, vulnerable a los ataques de los yoes traidores que, como Recab y Baana, surgen desde el interior mismo del propio pueblo psicológico. El hábito de mercaderes de grano simboliza a los falsos servidores de lo espiritual, a los mercaderes del templo que aparentan traer alimento para el alma, pero que en realidad son traidores. La herida en la quinta costilla nos recuerda que la traición siempre toca el corazón, la vida misma. Se escapan, porque los yoes nunca dan la cara, actúan en secreto, disfrazados, en el templo interior. Mensaje. 7. Los cuales como entraron en la casa, estando él en su cama en su cámara de dormir, lo hirieron y mataron, y le cortaron la cabeza. Y tomando la cabeza caminaron toda la noche por el camino de la campiña. 8. Y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Is-Boset hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su simiente. Develación. La cabeza cortada es el símbolo de la pérdida de la conciencia, la mutilación de la mente superior. Los traidores internos no se conforman con herir, sino que buscan separar la cabeza, razón, del corazón, vida. Caminan toda la noche. Se mueven en las tinieblas de la inconsciencia, por la campiña de la vida humana, arrastrando la derrota del alma. Así actúan los yoes. Justifican su traición presentándola como victoria espiritual. Dicen: Dios lo ha hecho, cuando en realidad han servido a las tinieblas. La cabeza ofrecida a David simboliza la tentación de aceptar el triunfo del ego sobre el alma, de considerar justicia lo que en verdad es crimen espiritual. Mensaje. 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia. 10. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí Saúl es muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y le maté en Siclag en pago de la nueva. Develación. David, el alma despierta y fiel al íntimo, reconoce que solo el Eterno lo ha librado en las pruebas. No acepta el argumento de los traidores internos. El verdadero discípulo nunca atribuye al crimen el nombre de justicia. El maestro interior recuerda la lección pasada. Cuando el ego celebra la caída de la fuerza que lo dominaba, lo hace con júbilo falso, como si fuera victoria. David muestra que todo falso mensajero es destruido, pues no se puede permitir que la mentira se disfrace de verdad en el alma. Mensaje. 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no tengo yo de demandar su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? 12. Entonces David mandó a los jóvenes, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque, en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset, y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Develación. El hombre justo es símbolo de la parte del alma que aún conserva pureza, incluso en su descanso. Los traidores la asesinan en secreto. El karma, la justicia divina, no tarda en caer sobre esos yoes traidores, pues toda transgresión contra el alma debe ser pagada. Cortar manos y pies es anular las obras y caminos de los traidores internos, impedir que vuelvan a actuar en la vida psicológica. Colgarlos sobre el estanque en Hebrón significa exhibirlos a la luz de la conciencia, para que el discípulo recuerde siempre la traición de los yoes. Enterrar la cabeza de Is-Boset junto a Abner es dar reposo a la parte del alma caída, colocándola en espera de resurrección junto con los que murieron injustamente. Mensaje. Capítulo 5. 1. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron, diciendo: He aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. 2. Y aun ayer y anteayer, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe. Develación. Las tribus de Israel representan las múltiples partes del ser. Cuando ellas reconocen a David, reconocen a la conciencia crística dentro de nosotros.
Decir tus huesos y tu carne es declarar que nuestra esencia y nuestro cuerpo interior deben unirse con el Cristo íntimo. Saúl simboliza la mente egoica que gobierna en nosotros antes de la verdadera realeza interior. David, el Cristo interno, es quien saca y conduce al pueblo, es decir, dirige a las virtudes del alma. Ser príncipe es el anuncio de que el Cristo íntimo es el verdadero pastor de nuestra psiquis. Mensaje. 3 vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. 4 Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Develación. Los ancianos son los arquetipos divinales que llevamos dentro. Ellos reconocen la soberanía del Cristo interior y sellan un pacto. La unción es siempre un acto de transfiguración espiritual, cuando el fuego del Espíritu Santo corona al iniciado. 30 es símbolo de madurez espiritual, del equilibrio de las 3 fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 40 años representan pruebas y purificaciones, como los 40 días en el desierto. Todo reinado interior se consolida con pruebas. Mensaje. 5 En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 6 Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén al Jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David, diciendo: Tú no entrarás acá, si no echares los ciegos y los cojos, pensando: no entrará acá David. Develación. Hebrón es la etapa inicial, donde el iniciado reina solo sobre Judá, es decir, sobre una parte del alma. Jerusalén es la ciudad celestial, donde el Cristo gobierna completamente sobre Israel interior. 33 es número crístico. Los años del Maestro Jesús en la tierra, la total encarnación del Verbo. El Jebuseo representa al ego que guarda la ciudad interior, Jerusalén. Los ciegos y cojos son los defectos que impiden la entrada del Cristo. El ego piensa que el Cristo no podrá entrar en la Jerusalén íntima, pero se equivoca. Mensaje. 7 Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. 8 Y dijo David aquel día: ¿Quién llegará hasta los canales, y herirá al Jebuseo, y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en casa. Develación. Sión es la cima espiritual, la fortaleza de la conciencia iluminada. El Cristo interior toma posesión de ella, estableciendo su ciudad, la Jerusalén celestial en el alma. Los canales son los conductos de las energías sexuales, el poder de Yesod. Solo a través de esa fuerza creadora puede vencerse al Jebuseo, es decir, al ego. El Cristo aborrece los defectos que ciegan y paralizan al alma. Mensaje. 9 Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor, desde Millo para adentro. 10 Y David iba creciendo y aumentándose, y el Señor Dios de los ejércitos era con él. Develación. El Cristo interior edifica la ciudad de luz en nuestro corazón. Millo significa plenitud, y desde allí hacia adentro se construye el templo de la conciencia. La ciudad de David es el alma regenerada. El Cristo interior crece en cada iniciado que lo encarna. No es un proceso estático, sino dinámico. El Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, lo acompaña, pues es la fuerza cósmica de los mundos superiores. Mensaje. 11 Hiram rey de Tiro envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. 12 Y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo Israel. Develación. Hiram, símbolo del maestro constructor, envía los materiales sagrados. La madera de cedro, castidad, carpinteros y canteros, las fuerzas divinas, para levantar la casa de David, que es el templo interior. El Cristo interior reconoce que el poder recibido no es para sí, sino para el pueblo de Israel interior, es decir, para las virtudes y esencias del alma. El reino se ensalza solo por amor. Mensaje. 13 Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. 14 Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, y Sobab, y Natán, y Salomón. 15 Ibar, y Elisúa, y Nefe. 16 Y Jafía, y Elisama, y Eliada, y Elifelet. Develación. En clave esotérica, las mujeres simbolizan nuevas facultades anímicas que despiertan en el iniciado. Los hijos e hijas son los frutos de las virtudes nacientes en la Jerusalén íntima. Cada nombre representa una fuerza anímica o virtud interior. Salomón es la sabiduría plena. Natán es la profecía. Así, los hijos son los poderes del alma manifestándose cuando el Cristo reina en Jerusalén. Mensaje. 17 Y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual cuando David lo oyó, vino a la fortaleza.
18 Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Rafaim, de los gigantes. Develación. Los filisteos son las fuerzas tenebrosas del ego que se levantan cuando el Cristo empieza a reinar en el corazón. Siempre que la luz se manifiesta, las tinieblas reaccionan para combatirla. Por eso David va a la fortaleza. La conciencia debe refugiarse en lo alto. El valle de Rafaim es el valle de los gigantes, símbolos de los agregados psíquicos de gran poder que habitan en la psiquis. El ego se manifiesta como un gigante que se opone al Cristo. Allí es donde el iniciado debe librar las grandes batallas interiores. Mensaje. 19 Entonces consultó David al Señor, diciendo: «¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?» Y el Señor respondió a David: «Ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos». 20 Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David, y dijo: «Rompió el Señor mis enemigos delante de mí, como quien rompe aguas». Y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim, el llano de las divisiones o de las roturas. Develación. David simboliza al iniciado que nunca actúa por capricho, sino que consulta primero al íntimo. Los filisteos son los yoes psicológicos, los defectos internos que combaten contra el alma. Solo con la guía del ser puede saberse el instante preciso para luchar en la batalla interior. El iniciado reconoce que no es él quien vence, sino la fuerza del ser. Romper como las aguas significa la disolución del ego, que se fragmenta y se dispersa cuando la divina presencia actúa. Baal Perazim es símbolo del lugar interno donde las cadenas psicológicas son quebradas. Mensaje. 21 Y dejaron allí sus ídolos, los cuales quemó David y los suyos. 22 Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Rafaim. Develación. Los ídolos son las falsas creencias, pasiones y apegos que esclavizan al alma. Quemarlos es el trabajo de la alquimia interior. Destruir con el fuego del Espíritu Santo las imágenes internas que alimentan al ego. El ego no se destruye en un solo combate. Retorna, se reorganiza y vuelve a atacar en el valle de la vida diaria. Rafaim representa los lugares psíquicos donde habitan las memorias kármicas y los fantasmas del pasado. Mensaje. 23 Y consultando David al Señor, él le respondió: «No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos por delante de los morales». 24 Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. 25 Y David lo hizo así, como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabá hasta llegar a Gaza. Develación. El iniciado debe ser astuto. No siempre la lucha es frontal. El ser indica diferentes estrategias. Los morales representan la fuerza de la vida, la naturaleza. Es allí donde se escuchará la voz del espíritu, enseñando a vencer con inteligencia. El estruendo en las copas de los morales es la señal interna del Espíritu Santo, la vibración mística que indica el momento exacto de actuar. El alma debe esperar la señal divina para moverse. El que obedece la voluntad del Padre nunca fracasa. La obediencia trae victoria. El iniciado que sigue las órdenes del ser vence a los yoes desde Gabá, lo alto, lo interior, hasta Gaza, lo bajo, lo exterior. Es decir, en todos los niveles de la vida psíquica y material. Mensaje. Capítulo 6. 1 Y David volvió a juntar todos los escogidos de Israel, 30.000. 2 Y se levantó David, y fue con todo el pueblo que tenía consigo, de Baala de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Develación. Los escogidos de Israel son las partes del alma que ya están dispuestas para servir al ser. El número 30.000 alude a la plenitud de fuerzas internas necesarias para la obra. El arca es el símbolo del sexo, el poder creador, donde se invoca el nombre sagrado. Los querubines representan las fuerzas masculina y femenina en equilibrio. Llevar el arca es trabajar con el poder sexual de acuerdo a la ley divina. Mensaje. 3 Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. 4 Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Develación. El carro nuevo representa el cuerpo purificado y regenerado por la transmutación. No puede el arca ser llevada en carros viejos, el cuerpo profano. Uza y Ahío son las fuerzas internas encargadas de conducir correctamente la energía creadora. Ahío, que va delante, simboliza la conciencia que guía el poder sexual. El iniciado debe dejar que la luz de la conciencia marche delante de la energía creadora para evitar caídas. Mensaje. 5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos.
6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano al arca de Dios, y la tuvo, porque los bueyes daban sacudidas. Develación. La danza y la música son símbolos de la armonía interior cuando las fuerzas del alma se unen al ser. Los instrumentos representan los distintos centros de la máquina humana que deben estar sintonizados para alabar al espíritu. Tocar indebidamente el arca significa profanar el sexo. El buey es símbolo de la fuerza instintiva animal. Cuando el poder creador se agita, el que no está preparado intenta sujetarlo con la mano, es decir, con la fuerza mecánica, y comete sacrilegio. Mensaje. 7. Y el furor del Señor se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 8. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza, rotura de Uza, hasta hoy. Develación. El que osa manipular el arca, el sexo sagrado, sin estar purificado muere espiritualmente. Uza representa al profano que quiere dominar la energía creadora con la fuerza bruta, sin obedecer la ley. El fuego divino lo fulmina, porque el sexo es sagrado y no admite temeridad. La tristeza de David es la del iniciado que comprende la gravedad del sacrilegio sexual. Pérez Uza significa la ruptura, el desgarro que sobreviene cuando el hombre abusa de la potencia creadora. Es advertencia para todos los que trabajan en la obra. Mensaje. 9. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? 10. No quiso, pues, David traer así el arca del Señor a la ciudad de David, mas la llevó David a casa de Obed-edom geteo. Develación. El temor aquí es reverencia y respeto. El iniciado se pregunta cómo podrá recibir el arca en su interior sin caer en profanación. Es el temor sagrado que protege contra la soberbia espiritual. David representa al alma prudente que reconoce no estar aún lista. Obed-edom, siervo de Edom, simboliza la disciplina en la materia, el trabajo humilde y paciente en la purificación de la vida. El arca permanece en la casa del que guarda fidelidad. Mensaje. 11. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: El Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con fiestas. Develación. El 3 siempre alude a la ley sagrada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, o también cuerpo, alma y espíritu. Quien custodia el arca con pureza recibe la bendición en todos los aspectos de su vida, porque la energía creadora armoniza su existencia. El iniciado aprende que el poder creador bien guardado trae bendiciones. Ya con reverencia, David se decide a llevar el arca a la ciudad de David, símbolo del corazón iluminado. Y lo hace con gozo, porque la transmutación es celebración del espíritu. Mensaje. 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. 14. Y David saltaba con toda su fuerza delante del Señor, y tenía vestido David un efod de lino. Develación. Los 6 pasos son las 6 direcciones del espacio. Arriba, abajo, norte, sur, este y oeste. Indican totalidad. El sacrificio del buey y el carnero significa ofrendar la animalidad y las pasiones instintivas para que el 7º paso sea divino. El salto de David es el gozo del alma liberada por el poder creador. El efod de lino simboliza pureza en la vestidura interna, el cuerpo astral limpio de pasiones. El iniciado se viste de lino cuando alcanza la castidad perfecta. Mensaje. 15. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. 16. Y cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y bailaba con toda su fuerza delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Develación. La trompeta es el verbo, el sonido creador. El júbilo indica que el pueblo interior, las distintas partes del alma, se regocijan al trabajar con el arca de la alianza. Mical representa a la mente orgullosa que no comprende la alegría mística. Desde su ventana, su propio intelecto, juzga y desprecia al que se entrega con pureza al éxtasis del ser. La mente racional siempre se burla de lo divino. Mensaje. 17. Metieron, pues, el arca del Señor, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había tendido. Y sacrificó David holocaustos y pacíficos delante del Señor. 18. Y cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Develación. La tienda es el templo interior que el iniciado prepara para el arca, es decir, su cuerpo convertido en morada del Espíritu Santo. Los holocaustos son la entrega total al ser. Los sacrificios pacíficos son la armonía que se irradia hacia los demás.
El iniciado que ha realizado el sacrificio interior se convierte en canal de bendición. Su palabra, su presencia y su acción transmiten la fuerza del Señor de los ejércitos, que es el ser en su poder múltiple y unitario. Mensaje 19 Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, y un pedazo de carne, y un frasco de vino. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. 20 Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: